¿Y si te dijera que una sola visión, recibida en el lugar secreto, fue capaz de transformar una nación entera? ¿Y si te revelara que la iglesia más grande del mundo no comenzó con multitudes, sino con un joven enfermo, pobre y sin esperanza, pero que decidió creerle a Dios? Esta es la historia de David Yonggi Cho, el pastor coreano que no solo pastoreó millones, sino que enseñó al mundo entero a ver con los ojos del Espíritu. Hoy conocerás el poder sobrenatural de una vida entregada a la oración, a la intimidad con el Espíritu Santo y a una visión que nació en el corazón de Dios. Porque esto no es solo un relato de éxito ministerial, es una enseñanza viva de cómo Dios puede usar a una persona común para desatar un avivamiento global. Lo que verás a continuación no se trata solo de números ni métodos, sino de una dimensión espiritual que transformó y sigue transformando generaciones. Prepárate para descubrir el secreto detrás de su fe, su insistencia en la oración matutina, su método de células y su revelación sobre la cuarta dimensión. Porque si hay algo que este hombre entendió como pocos, es que todo lo visible nace en lo invisible y que solo quien se atreve a soñar en Dios puede cambiar la historia. La mayoría de las personas me pregunta, ¿cómo es posible que tengas una iglesia tan grande? Actualmente soy el pastor de una iglesia que tiene 750,000 miembros activos y hemos enviado a más de 600 misioneros por todo el mundo. Y tengo 600 colaboradores trabajando bajo mi dirección. Y tenemos 50,000 diáconos, 1,400 ancianos, así que realmente tenemos una multitud bastante grande. Pero en 1968 comencé con 5 personas bajo una vieja y rota carpa de los marines estadounidenses. Y la gente me pregunta cuál es el secreto, cómo pudo Dios usarme para edificar esta iglesia. Esta mañana solo quiero compartir con ustedes 7 principios con los que Dios me ha bendecido hasta ahora. Número 1, cuando comienzo una iglesia, siempre empiezo en mi propio corazón en vez de fuera de él, porque las iglesias empiezan a crecer en mi corazón. Saben, el Espíritu Santo viene y primero pone las visiones y los sueños en mi corazón. Todo comienza con las visiones y los sueños. La gente no puede ver las visiones y los sueños, pero tú puedes ver tus visiones y sueños en tu corazón. El Espíritu del Señor viene y da visión a los jóvenes y sueños a los ancianos. En aquellos días yo era joven, así que Dios me dio la visión. Ahora tengo 66 años, soy un hombre mayor y ahora Dios me da sueños. Pero al principio Dios puso la visión en mi corazón en el área marginal de tener una iglesia con 300 miembros. Eso fue todo lo que pude soportar. No podía pensar en una iglesia que tuviera más de 300 personas. Así que esa fue la visión que Dios me dio. Pero al principio solo tenía 5 personas, pero día tras día vivía en esa visión. Estaba completamente impregnado de esa visión. Y cuando abracé la visión, entonces la visión me abrazó a mí y me guió y me condujo a alcanzar la meta. Así que, por una serie de intervenciones y milagros de Dios, para 1961 ya tenía 500 miembros en mi iglesia, mucho más allá de mis visiones y sueños. Y entonces le dije a Dios, Padre, ¿a dónde debo ir desde este punto? Entonces el Espíritu Santo comenzó a poner otra visión en mi corazón. Debes creer por 3,000 miembros. Apenas podía creer lo que oía. 3,000, ¿cómo voy a manejar 3,000? Apenas puedo ahora con 500 miembros, pero ¿cómo voy a manejar 3,000? Pero aún así la visión llegó a mi alma y abracé esa visión en 1961.
Luego la visión también me abrazó a mí y el Espíritu Santo comenzó a obrar a través de esa visión. Yo suelo decir que las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Si queremos comunicarnos con el Espíritu Santo, debemos tener la visión que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Porque la Biblia dice en el capítulo 4 de Romanos que Dios resucitó a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que una visión es aquello a través de lo cual puedes llamar las cosas que no son como si ya existieran. Así que abracé en mi corazón a 3,000 miembros. Y para 1964 yo ya estaba predicando a 3,000 personas. Entonces dije, ¿a dónde debo ir desde este punto? Dios dijo, si crees por los 6,000, quizá te dé 6,000. En esos días, una iglesia presbiteriana tenía 6,000 miembros, que era la iglesia presbiteriana más grande del mundo. Así que abracé profundamente la visión de los 6,000 y realmente estaba viviendo en esa visión día tras día. Y mucha gente pensaba que estaba perdiendo la cabeza porque seguía viviendo en esa visión. Solo tenía 3,000, pero actuaba como si tuviera 6,000. Me despertaba como si fuera el pastor de 6,000. Predicaba como si tuviera 6,000. Estaba completamente absorbido por la visión de los 6,000 miembros. Luego, en 1969, tenía 8,000 miembros activos. Y así seguimos avanzando, llegando a 30,000, 50,000, 100,000, luego 300,000, medio millón. Entonces Dios dijo, si puedes creer, puedo darte 1,000,000. Así que ahora mismo estoy embarazado de 1,000,000 de personas en mi corazón. ¿Alguna vez has visto a un hombre embarazado de 1,000,000 de personas? Yo lo estoy. Y actualmente tenemos 750,000 miembros y estamos marchando hacia la meta del 1,000,000 de miembros. Por supuesto, si sumo todas mis sucursales, estamos superando con creces el 1,000,000 de miembros. Normalmente envío a mis asociados con 3,000 miembros y $2,000 para que comiencen su propio trabajo. Así que he enviado a docenas de mis asociados a iniciar su propio trabajo con mis miembros. Así que si sumo a todas esas personas, habríamos superado la marca del 1,000,000 hace mucho tiempo. Así que ya sabes, las visiones y los sueños son la base del inicio del crecimiento de la iglesia. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Y si no comienzas el crecimiento de la iglesia ahora mismo en tu corazón, entonces no tendrás un verdadero crecimiento de la iglesia en tu realidad, en tus circunstancias. Así que el crecimiento de la iglesia comienza con visiones y sueños. Cuando oras, el Espíritu Santo pone las visiones y los sueños en tu corazón. Y en segundo lugar, para que haya crecimiento en la iglesia, uno debe tener un celo extraordinario por lograr ese crecimiento. Todas las personas tienen el deseo de ver cumplidas las metas en sus vidas, pero para lograr un crecimiento exitoso de la iglesia, debes tener un deseo extraordinario, un deseo ardiente. El deseo debe estar ardiendo en ti por completo. Muchas personas tienen un deseo tibio. Dicen, bueno, Dios, si quieres que tenga esto, está bien. Si no, también está bien para mí. Bueno, si tienes ese tipo de deseo, no puedes lograrlo. Debes tener un deseo ardiente, un deseo extraordinario en tu corazón. Entonces tu deseo te impulsa a arrodillarte y orar. Si tienes un deseo extraordinario, vas a orar día tras día, sin descanso. En aquellos días yo oraba 5 horas cada día. Este deseo me impulsaba y me obligaba a arrodillarme ante Dios y orar por la respuesta, por la intervención de Dios. Así que oraba horas y horas y horas. Muchas personas ahora preguntan, ¿cuántas horas oras? Bueno, ahora estoy mucho más ocupado que en aquellos días. Pero aún así, trato de orar de 1 a 3 horas cada día. Así que, cuanto más fuerte sea tu visión, cuanto más fuerte sea tu deseo, más tiempo pasarás orando. La oración es la base del crecimiento de la iglesia. A través de la oración puedes entrar en el ámbito espiritual
y realmente recibir las bendiciones generosas de Dios en tu vida. Así que la oración es muy importante. En Corea estamos experimentando un crecimiento de la iglesia, un crecimiento cristiano denominacional, porque la iglesia coreana es una iglesia que ora. Tenemos reuniones de oración en la madrugada. La gente se levanta a las 4:30 de la mañana, va a la iglesia y ora. Y luego van a su trabajo. Y tenemos reuniones de oración durante toda la noche cada viernes. Luego, en Corea del Sur, tenemos la montaña de oración. Sabes, en cualquier montaña alta allí encontrarás una montaña de oración y la gente va a la montaña de oración, ayuna y ora. Tenemos una de las montañas de oración más grandes en el área de Seúl. Y cada día más de 3,000 de nuestros miembros están orando en la montaña de oración. Muchos de ellos están orando y ayunando por más de 40 días. Así que la oración realmente sacude el cielo y la oración rompe el poder de Satanás. Estamos constantemente involucrados en la guerra espiritual porque el diablo con todos los espíritus demoníacos están en contra de la obra de Dios y debemos vencer a los enemigos invisibles. La presencia del demonio y la multitud de espíritus demoníacos y a través de la oración podemos vencer. Por ejemplo, Japón está muy cerca de Corea, pero Japón tiene muchos ídolos, tiene millones de ídolos y es muy difícil predicar en Japón. Pasé más de 10 años predicando a Jesucristo desde la parte norte de Japón hasta la parte sur de Japón y solo pude establecer 50 iglesias. No pude tener mucho éxito. Fue muy difícil. Y la gente japonesa, les prediqué, pero tienen la mente como nublada. Y dice, ¿por qué deberíamos aceptar la religión occidental? Somos orientales y el cristianismo es una religión occidental. ¿Por qué deberíamos aceptar una religión occidental? Y yo les digo, esto no es una religión occidental. Este es el evangelio único de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos decían, tenemos nuestra propia religión, nuestro propio Dios, y no necesitamos al Hijo de Dios, Jesús. Están muy confundidos. Así que una vez tuve mucho valor y alquilé un avión y llevé a todos esos líderes empresariales incrédulos a Corea. En cuanto llegaron a Corea, su mente se aclaró. Y uno por uno comenzaron a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. En Japón no podía ayudarlos, tenía la mente tan nublada, pero en Corea su mente se aclaró y aceptaron a Jesús. Me hicieron una pregunta, ¿por qué en Japón no entendemos a Jesús, pero en cuanto llegamos a Corea entendemos a Jesús muy claramente? En Japón estaban bajo la opresión del espíritu demoníaco y por eso estaban confundidos. Pero el cielo de Corea es muy claro gracias a los cristianos que oran. El poder demoníaco está roto. Un capellán estadounidense vino a Corea y fue destinado a una base militar estadounidense en Seúl y estaba teniendo un éxito tremendo. Miles de militares venían cada domingo y entregaban su corazón al Señor Jesucristo, pero él fue transferido de Alemania a Corea y venía a mi iglesia a compartir su experiencia. Él dijo, pastor, mientras estuve en Alemania, predicaba a los mismos soldados estadounidenses, pero la respuesta era muy reservada y no me escuchaban. Pero empaqué todos mis sermones y los traje a Corea, los actualicé y prediqué los mismos sermones a los militares aquí en Corea y ellos entregan su corazón al Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Que es diferente. Así que me reí y le dije, estás aprovechando la oración coreana. Porque en Alemania, debido a la nueva teología en ese país, muchos cristianos alemanes no oran mucho, así que el poder en el aire es muy fuerte. Pero en Corea, ya sabes, por todas estas oraciones, el poder en el aire se ha roto. Hemos vencido la resistencia del diablo y tú estás recibiendo los beneficios de la oración coreana. Así que él estaba teniendo un éxito tremendo. Es realmente cierto.
Si tienes un fuerte deseo de ver el crecimiento de la iglesia, debes involucrarte en la guerra espiritual, porque el poder en el aire está ahí luchando contra el movimiento de Dios. Y el diablo con los espíritus demoníacos no quiere ver que la iglesia de Dios prospere. Así que primero, si no atas al enemigo fuerte, realmente no puedes saquear la casa del enemigo. No puedes llevar el alma incrédula a Jesucristo. Esa es la razón por la que oraba muchísimo antes de predicar, porque debía romper el poder espiritual en los cielos, y cuando elimino la resistencia, entonces el poder del Espíritu Santo se desata y puedes obtener resultados tremendos. Esa es la razón por la que en Corea tenemos un gran avivamiento cristiano en todo nuestro país. Sin importar la denominación protestante, anglicana, católica, todos estamos experimentando un gran avivamiento porque todos estamos orando intensamente. Les diré una cosa, mi suegra, ella ya está en el cielo, pero mi difunta suegra fue una gran guerrera de oración. Ella oraba día y noche, y de hecho yo aprendí a orar gracias a ella. Por las mañanas, durante todo el invierno, no me gustaba levantarme de la cama e ir a la iglesia, pero ella venía, empapaba una toalla en agua helada y me la ponía en la cara. Y yo saltaba de la cama y me sentaba al borde diciendo, Madre, mátame, mátame. Un día estaba profundamente dormido y el teléfono, sonaba y sonaba. Medio dormido, contesté el teléfono y con miedo era mi suegra la que hablaba. Salté de la cama. A quien más temo es a Dios y a mi suegra. Ella dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, madre, estoy durmiendo. Estamos esperando aquí ya 30 minutos. Son las 5:00 AM. ¿Sigue siendo cristiano? Estaba tan asustado. Salté de la cama, me cepillé los dientes, tomé mi Biblia y corrí a la iglesia, subí corriendo a la plataforma y toda la gente se estaba riendo y revolcando. Y me miro a mí mismo, estaba en pijama. Así que deberías orar para tener un avivamiento. Con una atmósfera helada en la iglesia, no puedes tener una obra cálida del Espíritu Santo. Así que un deseo extraordinario te impulsa a orar y la oración rompe el poder de Satanás y trae la presencia del Espíritu Santo. Y número 3, para que una iglesia crezca, uno realmente debe tener fe en Dios. Sabes, las circunstancias cambian constantemente y surgen muchísimas dificultades mientras promueves el crecimiento de la iglesia. Y si nos apoyáramos en nuestros 5 sentidos todos los días, nuestro corazón cambiaría. No debemos vacilar por causa de los 5 sentidos, ni por las circunstancias o el pensamiento lógico. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y confiar en Dios. Si cambiamos según las circunstancias volátiles, entonces no habrá crecimiento en la iglesia. Esta ha sido mi experiencia cuando estaba construyendo mi iglesia actual, que ahora tiene capacidad para 12,000 personas. En ese momento estaba construyendo una iglesia con capacidad para 7,000 personas. Y económicamente era muy difícil. Luego tuvimos una guerra civil en Medio Oriente y hubo escasez de petróleo, fábricas cerrando y bancos cerrando. No podía conseguir ningún préstamo y realmente estaba tocando fondo en mi vida. La gente se iba de la iglesia, estaban perdiendo sus empleos y muchas personas vinieron a mí y me aconsejaron que renunciara a mi sueño. Me decían, nunca tendrás éxito, vas a fracasar. Y cuando veía todas esas dificultades. Cuando escuchaba todos los consejos para abandonar el proyecto. Y cuando pensaba lógicamente, no podía calcular la situación. Estaba en un lugar terrible. Pero en mi corazón creía en Dios y sabía que Dios era más grande que las circunstancias, más grande que cualquier tipo de situación volátil. Así que no me moví, persistía en mi fe.
Entonces Dios realizó milagro tras milagro y pudimos construir una iglesia con ello, con 10,000 personas. Así que cuando intentas hacer la obra de Dios, el enemigo atacará y necesitas una determinación tremenda para mantenerte en la fe. Mucha gente dice, no siento que tenga fe. La gente tiene un malentendido acerca de la fe. Las personas sienten que para tener fe deberían sentir algún tipo de sensación cálida recorriendo su columna vertebral o deberían sentir algún temblor, algo así. Pero sabes, la fe no es una emoción. La fe es tu determinación. La fe es una elección más que un sentimiento. Tú eliges creer. Y si eliges no creer, entonces eres un incrédulo. Pero si eliges creer, entonces eres un creyente. Es una determinación en tu corazón, no es un sentimiento. Aunque no sientas nada, aunque sientas frío, si puedes determinar en tu corazón confiar en eso, entonces tienes fe. Y como tienes el derecho de elegir, por eso Jesucristo tantas veces reprendió a aquellos que no elegían creer. ¿Por qué no crees? Porque no dudas. Jesús reprendió. Si ellos no tuvieran el poder de creer, entonces Cristo Jesús nunca los habría reprendido. Debes decidir creer. Así que durante todos estos años, los 44 años en los que estuve liderando la iglesia, el ministerio de crecimiento, incluso si no podía sentir nada, incluso si no podía ver nada, estaba decidido a creer en Dios. Entonces Dios siempre obraba junto conmigo. La Biblia dice, se te hará conforme a tu fe. Nada será imposible para los que creen. Así que creer es muy importante en el crecimiento de la iglesia. Debemos creer que Dios va a dar crecimiento a la iglesia. Y entonces tenemos una fe fuerte, inamovible. Entonces el Espíritu Santo de Dios se mueve y se crea el milagro. Y después de eso, para que haya crecimiento en la iglesia, debes tener una verdadera y buena comunión con el Espíritu Santo, porque de todas formas, la iglesia no es una organización humana. La iglesia es la organización de Dios. Y en el Antiguo Testamento, durante 4,000 años, el Padre Dios fue quien tomó la iniciativa y obró. Luego Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús. Jesús permaneció aquí en la tierra durante 33 años y murió en la cruz redimiéndonos del pecado y de la muerte. Luego resucitó, ascendió al cielo y en el día de Pentecostés envió a su Espíritu Santo. Así que esta es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa al Padre Dios y al Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es quien lidera la iglesia. Y Él es el Señor de los cielos y nosotros somos obreros. Así que sin trabajar junto con el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Necesitamos la intervención milagrosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra sabiduría, conocimiento, poder, todo. Y el Espíritu Santo edificó la primera iglesia y Él está habitando en la iglesia y en nuestro cuerpo en este momento. Así que para que la iglesia crezca, debemos tener una comunión muy profunda con el Espíritu Santo y participar con el Espíritu Santo. Él es nuestro socio principal y nosotros somos los socios menores. Por eso debemos reconocer al Espíritu Santo y debemos darle la bienvenida. Debemos depender de Él en todo. Cuando tenía 3,000 miembros quería ver crecer la iglesia, pero algo sucedió y el crecimiento de la iglesia se detuvo. Y oré mucho, pero la iglesia no avanzaba. Y un frío día de invierno, después de dirigir la reunión de oración de la madrugada, estaba sentado solo en una esquina del banco y estaba orando y derramando mi corazón delante del Señor. Entonces caí en un trance y en ese trance estaba en la presencia de Dios. No podía ver a Dios, pero sabía que estaba en su presencia. La gloria llenó el lugar. Entonces la voz del Señor vino a mi corazón. Hijo mío, ¿quieres ver crecer la iglesia? Sí, Padre. Entonces Dios dijo, tú pide, tú responde a mi pregunta. Yo dije, Padre, por favor, hazme la pregunta. Él dijo,
Supón que los israelitas hubieran salido al desierto a atrapar codornices con las manos desnudas. ¿Cuántas codornices crees que habrían atrapado? Yo dije, bueno, en el desierto no habría muchas codornices y con las manos desnudas, ¿cómo podrían atrapar alguna codorniz? Creo que habrían atrapado una docena y muchos de ellos habrían muerto por insolación. Entonces Dios dijo, entonces cuando envié mi viento, ¿cuántas codornices atraparon? Yo dije, bueno, las codornices caían como polvo sobre su campamento. Y Dios dijo, ¿crees que no puedo hacer lo mismo hoy en día? Yo dije, por supuesto, tú eres Dios, tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces Dios dijo, estás usando toda tu fuerza humana. Estás esforzándote y luchando para lograr el crecimiento de la iglesia. Pero ahora llegas al final de tu lucha. ¿Por qué no dependes del Espíritu Santo? Cuando yo envíe el viento del Espíritu Santo, los pecadores caerán sobre tu iglesia como polvo. Y yo dije, Dios, haz eso. Por favor, hazlo. Entonces Él dijo, ten comunión, relación con el Espíritu Santo. Y desperté de mi trance. Así que corrí a mi oficina y busqué en la Biblia 1 Corintios 13:13. El amor de Dios y la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces consulté el léxico griego. Estaba escrito koinonía. Así que busqué el significado de koinonía. Era comunión y compañerismo. Y allí encontré una revelación tremenda del Señor. Hasta ese momento no trataba al Espíritu Santo como una persona real. Por supuesto, en el seminario teológico lo aprendí, pero en realidad yo consideraba al Espíritu Santo como la influencia de Dios. Y realmente no lo trataba como una persona. Así que fui descuidado. Estaba tratando de usar al Espíritu Santo en vez de ser usado por el Espíritu Santo. Así que me arrodillé ante el Espíritu Santo. Espíritu Santo, confieso mi pecado de haberte descuidado. Me he equivocado acerca de tu personalidad. Eres una persona real, una persona más grande que yo mismo, que mi esposa y que mi familia. Así que desde hoy te acepto como una persona real del cielo. Te reconozco, te doy la bienvenida, dependo de ti. Querido Espíritu Santo, crezcamos juntos. Y en ese momento, una gran sensación vino a mi corazón. Hasta ese momento, siempre pensé que estaba teniendo un crecimiento espiritual. Pero allí entregué toda mi carga al Espíritu Santo. Él es mi Señor, yo soy su obrero. Así que comencé a mirar al Espíritu Santo. Él es mi consolador. Ken pneumatos. El consolador es una palabra en griego, pneumatos. Pneumatos significa aquel que es llamado al lado nuestro por Dios para ayudarnos. Así que el Espíritu Santo ha estado conmigo para ayudarme durante tanto tiempo, pero yo no lo reconocía como persona. Si alguna vez lo reconoces como persona, entonces deberías tratarlo como a una persona. Sabes, yo siempre reconozco a mi esposa como una persona real, así que tengo mucho cuidado de tratarla bien. Por la mañana le digo, buenos días querida, te amo, eres hermosa. A veces no tengo ganas de decir eso, pero debo decirlo. Porque ella es una persona. Ella es una persona y si no la reconozco y la valoro, entonces se sentirá deprimida. Si sigo haciendo eso, ella me dejará. Así que debo tener mucho cuidado. Cuando era más joven me perdonaban fácilmente, pero cuando envejezco ya no me perdonan tan fácilmente. Debo ser más cuidadoso. Ella es una persona, así que el Espíritu Santo es una persona. Él está contigo y dentro de ti. Él es el Dios asombroso. Así que debes tratarlo con mucho cuidado como a una persona real. Y desde ese momento hasta ahora, cada vez que me levanto por la mañana digo, buenos días querido Espíritu Santo, aquí estoy, te amo, te aprecio, te reconozco.
y el Padre de Dios está obrando a través de ti, y el Hijo de Dios, Jesucristo, está obrando a través de ti. Así que juntos vamos a pasar un gran momento ganando almas para Jesucristo. Vamos juntos. Y desde ese momento, cada vez que subo a la plataforma, digo, aquí estoy, Espíritu Santo, vamos juntos. Y mientras predico, realmente oro para que el Espíritu Santo me inspire. Después del sermón, me siento y digo, querido Espíritu Santo, realmente me ayudaste porque yo estaba en un lío, pero realmente me bendijiste e hiciste que todo saliera bien. Y después de haber tenido esa comunión con el Espíritu Santo, una nueva dimensión del poder comenzó a venir sobre mi vida. Y cuando me paro en el púlpito, siento la presencia de Dios más fuerte que antes. Y pronto se rompió la barrera de los 3,000 y mi iglesia comenzó a crecer desde ese punto a 6,000, 8,000, 10,000. Así que, ya sabes, tener al Espíritu Santo fresco es muy importante. El Espíritu Santo es el socio principal. Nosotros somos los menores. Él debe tener comunión en cada paso. No se nos ha dejado como huérfanos. Él está aquí con nosotros, no solo con el clero, sino también con los laicos. El Espíritu Santo está con nosotros y dentro de nosotros. Él está dentro de su iglesia, el cuerpo de Jesucristo, en todo el mundo. Pero durante mucho tiempo ha sido descuidado y maltratado. Y por esta razón él se entristeció y no pudo obrar. Y muchas veces ponemos a la institución en el lugar del Espíritu Santo y la ingeniosidad o sabiduría humana en el lugar del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que no vemos el milagro de Dios en esta generación. Cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, ves la continuidad de la obra de Jesucristo cada día. Incluso antes de venir aquí el lunes pasado, uno de nuestros hombres vino con un testimonio glorioso. Él estaba muriendo de cáncer de pulmón junto con cáncer abdominal. Y el doctor se dio por vencido. Y él era una persona desahuciada. Y vino a la iglesia, escuchó la predicación y aceptó a Jesucristo. Lloró mucho, estaba quebrantado y confesó. Fue al monte de oración y oró y ayunó durante una semana. Y después de una semana, el Espíritu Santo vino sobre él. Y sintió la presencia del Espíritu Santo tan poderosamente en su vida. Y escuchó una voz suave y apacible que le decía: hijo, estás sanado, desde hoy estás libre del cáncer. Él estaba lleno de alegría. Y cuando bajó del monte de oración, leyó las Escrituras, toda la Biblia 2 veces, luego estaba orando y se quedó dormido. Y sintió que una luz azul lo golpeaba como un relámpago atravesando su cuerpo. Y se despertó y estaba tan feliz. Él dice, esto es como en Malaquías. La luz sanadora vino a través del Hijo justo. Así que dijo, fui sanado. Y luego lo llevaron al hospital y el médico lo examinó minuciosamente y el doctor no pudo encontrar ningún vestigio de cáncer en el pulmón ni en el abdomen. Está completamente sanado. Así que cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, tienes la continuidad de la obra de Jesucristo. Mucha gente dice, ¿cómo es que tienes una iglesia tan tremenda? Tanta gente viene a la iglesia y realmente experimentan a Jesucristo en nuestra iglesia. No es por mí, no, es por la presencia del Espíritu Santo. Ellos vienen, lloran, oran, dependen de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta en el nombre de Jesucristo. Y muchas personas reciben paz, gozo, felicidad, justicia, santificación, sanidad y respuestas milagrosas del Señor. Así que en este siglo XXI necesitamos ese tipo de experiencia porque hemos estado escuchando tanto acerca de Dios. Hemos estado hablando tanto acerca de Dios. Ahora la gente necesita experimentar a Dios. Sí, amén. Necesitan a Dios en vez de solo oír acerca de Dios. Sí. Y así, la respuesta del Espíritu Santo, cuando lo reconoces y le das la bienvenida, lo adoras y lo aceptas, Él comenzará a obrar porque no debes depender de tus sentimientos. Correcto. Él es Dios.
Dios está más allá de la sensación de tus sentimientos. Amén. Así que Él está más allá de tus sentidos. Muchas personas dependen demasiado de los sentidos. Y cuando se sienten bien dicen, oh, wow, Dios está aquí con nosotros. Y cuando alguien siente frío dicen, oh, Dios no está aquí. No, no es así. Dios está más allá de tus 5 sentidos. Él siempre está aquí a través de su presencia milagrosa. Y por la fe Él está obrando. Y entonces mi iglesia comenzó a surgir a través de mi predicación. Salí a la zona de barrios marginales y me enfrenté a muchas dificultades porque cuando fui allí la gente vivía al día y había tantos adictos a las drogas y alcohólicos y hogares rotos y muchos delincuentes allí. No sabía cómo manejarlo porque fue después de la guerra de Corea. Nuestra sociedad estaba totalmente destruida. Y vivíamos en una situación miserable. Y les voy a contar un ejemplo. Fui a una familia, eran refugiados de Corea del Norte. El esposo era un alcohólico empedernido desde hacía 10 años y su esposa se estaba muriendo de una enfermedad, problemas del corazón y del estómago. Y tenían 9 hijos varones que estaban en la calle lustrando zapatos y robando carteras. El dinero que ganaban lo llevaban a casa y el padre les quitaba todo el dinero de las manos para beber. Así que estaban en una situación miserable y vivían en una pequeña habitación de un solo cuarto. Eran sencillamente mendigos. Entonces llamé a la puerta y la señora la abrió y me miró. ¿Quién es usted? Le dije, soy un predicador de la otra parte de la ciudad y quiero que usted crea en Jesucristo. Y ella se rió y dijo, ¿usted quiere decir que yo crea en Jesús? Ella dijo, ¿Jesús es real? Le respondí, sí, si usted cree en Jesús va al cielo y si no cree en Jesús va al infierno. Ella se enojó mucho, tenía una mirada fulminante. Ella dijo, si Jesús realmente estuviera vivo, entonces, ¿por qué no me daría una parte de ese cielo ahora mismo, aquí? Si Él va a dar un lugar tan maravilloso allá en el cielo después de la muerte, entonces, ¿por qué no me daría una parte del cielo ahora mismo, aquí en la tierra? ¿Por qué no lo demuestra? ¿Por qué no me prueba que está vivo y que realmente hay un cielo allá? Usted es un mentiroso. Usted, predicador, es un mentiroso. Muéstreme el cielo, deme una parte del cielo. Ella dijo, para mí el cielo es otra manta, para mí el cielo es un saco de arroz, para mí el cielo es un hogar mejor, y si Cristo no puede darme ese tipo de cielo ahora mismo, aquí. Ella dijo, ¿cómo es posible que Él pueda darnos el cielo después de la muerte? Eres un mentiroso. Mira a mis hijos, no van a la escuela, son carteristas, son ladrones. Mi corazón se rompe al verlos, pero no tengo respuesta para sus vidas. Pero yo le dije, aún así, si no crees en Jesús, te irás al infierno. Ella se rió. Ella dijo, ya estoy viviendo en el infierno. ¿A dónde más podría ir al morir que no sea aquí, ahora mismo? Mírame, mira mi casa. ¿Acaso no estoy viviendo en el infierno ahora mismo? Yo le dije, tienes razón, esto es el infierno. Ella dijo, entonces no prediques más sobre el infierno. Así que ella me convenció por completo. En vez de predicarle a ella me predicó a mí y me convenció. Yo regresé así. Cuando regresé a la iglesia número 10 y subí a la plataforma y dije, Señor, no tengo nada que predicarle a esta gente porque ellos no creen en el cielo y no tienen miedo de ir al infierno, y mi predicación no los va a influenciar en absoluto. Y si no puedo satisfacer su necesidad en este momento, si no puedo satisfacer su necesidad ahora mismo, ¿cómo puedo ayudarlos? Él dice, el evangelio es solo, al escuchar lo que es real. Y lloré. Luego abrí la Biblia y comencé a leer el evangelio completo como si yo fuera un pagano. Y Cristo estaba predicando un evangelio diferente al que yo predico.
Cristo estaba perdonando los pecados, sanando a los enfermos, expulsando demonios, alimentando a los hambrientos, resucitando a los muertos. Entonces dices que el reino de los cielos está cerca. Quienes viven en el reino de los cielos porque experimentarían el reino de los cielos allí. Pero yo solo podía predicar que Jesús lo hizo hace 2000 años. Pero entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Está Él fuera del asunto ahora mismo? ¿Dónde está Jesús? Y no hay respuesta. Dije, Padre, ¿puedo predicar como Jesús? Si no predico como Jesús, si no me encuentro con la gente sencilla como Jesús, entonces sería un hipócrita. No lo haré. Solo estaría predicando religión en lugar de la salvación. Tenía una gran lucha en mi propio corazón. Lloré mucho y leí las Escrituras una y otra vez. Y cada vez que leía, veía a Cristo y no a la religión. Sabes, yo era budista, nací y crecí como budista. Y cuando tenía 17 años estaba muriendo de tuberculosis terminal y me volví desesperado y rezaba al Buda todos los días. Y yo recitaba mantras al Buda todos los días hasta que me sentía inquieto. Recitaba, pero no pasaba nada. Dije, Padre, ¿es Jesús diferente de Buda? ¿Es igual que Buda? Yo era budista, estaba muriendo de tuberculosis y rezaba al Buda día tras día, sin descanso. No pasó nada. El budismo es una religión meticulosa, hermosa, maravillosa, pero muerta. Y cuando me puse peor, cuando apenas podía respirar, vomitaba sangre continuamente. Dije, oh Dios del universo, si hay un Dios en el universo, ven y tócame y ayúdame. No sé nada de este Buda, si está de viaje o si está sin trabajo. No llega ninguna respuesta. Estoy desesperado. No quiero morir, soy demasiado joven para morir. Tengo 17 años. Dios, si estás ahí en el universo, ven y ayúdame. Entonces, en menos de una semana, una estudiante cristiana visitó mi casa y me habló de Jesucristo. La rechacé. Le dije, no, señorita, soy una persona que está muriendo. No quiero cambiar de religión. Ya tengo una religión, el budismo. Todas las religiones son iguales. Ella dijo, no, el cristianismo no es una religión. Este es el mensaje de la salvación. Y me habló de Jesús. Luego se fue. Luego ayer volvió a venir. Luego otra vez y otra vez. Finalmente estaba muy cansado y un día la regañé fuertemente. Y ella se arrodilló junto a mí y estaba llorando. Vi las lágrimas rodando por su mejilla. Ella lloraba por mi salvación. Y mi corazón se conmovió no por su elocuencia, sino por sus lágrimas. Dije, mira, tú eres budista, pero ningún budista vino y lloró por ti. Pero esta es una chica cristiana. No tiene ningún parentesco contigo. No es tu prometida. ¿Por qué debería llorar por ti? Creo que los cristianos tienen fe y amor. Así que le dije, no llores. Ahora sé que ustedes, los cristianos, tienen amor. Me haré cristiano por ti. Me sentía tan solo y me sentí tan reconfortado por su amor. Y ella levantó la mano y luego dijo, alabado sea el Señor. Y me dio su Biblia y dijo, lee esta Biblia. Así que abrí en Génesis y ella me arrebató la Biblia de las manos y dijo, por favor, no empieces por Génesis. Ella dijo, estás demasiado enfermo para llegar hasta Apocalipsis. Y tenía razón porque yo estaba demasiado enfermo. Así que ella abrió en Mateo. Y así recibí la Biblia y empecé a leer Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Le dije, señora, esto es pura historia de engendramientos. Estoy bien versado en la Biblia budista y la Biblia budista es muy lógica, muy profunda y muy erudita. Y esta Biblia solo habla de historias de engendramientos. Y dije, esto es muy deprimente, soy una persona moribunda. Ella dijo, ¿te quejas porque el pescado tiene espinas? Le respondí, no, veo la espina y como la carne. Ella dijo, bueno, la Biblia tiene muchos huesos, simplemente tira el hueso y come la carne. Ese fue un consejo tremendo. Así que, es cierto. Entonces vi que esas eran las espinas y que solo debía comer la carne.
Y seguí leyendo las escrituras y me sorprendí porque es tan diferente de la Biblia budista. Esta Biblia no hablaba de religión ni de lógica. Esta Biblia hablaba de una sola persona, Jesucristo. Y esta persona no era una persona normal. Él era Dios en persona. Odia el pecado, pero ama a los pecadores y perdona el pecado. Él odiaba la enfermedad, pero amaba a los enfermos y los sanaba. Él odiaba al diablo, pero amaba a los endemoniados y los liberaba. Él odiaba la pobreza, pero aceptaba a los pobres y los alimentaba. Él estaba en contra de la muerte, pero resucitó a un muerto. Allí vi mi esperanza porque yo estaba desesperado. El médico me había dado por perdido, mi religión me había abandonado y yo necesitaba un milagro en mi corazón. Estaba en una necesidad desesperada y allí encontré a la persona que podía satisfacer mi necesidad. Allí acepté a Jesús porque nunca había ido a la iglesia, nunca había escuchado ningún sermón de predicadores solo por leer las escrituras. E incluso esa chica de secundaria que no volvió a casa porque su novio la dejó y simplemente dejó su Biblia conmigo. Y al leer la Biblia me arrodillé ante Jesús. Dije, Señor Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, demuéstralo ahora. Ven, tócame y sáname. Y cuando me sanes, me convertiré en tu siervo. Obtendrás un beneficio tremendo de mí. Intenté alimentarme de él para que me sanara. Pero milagrosamente Cristo vino a mi corazón y fui tocado. Sentí una gran paz y alegría. ¡Oh, la paz! Sabes, yo había sido budista por más de 10 años. Junto con mi padre cada mañana nos sentábamos y meditábamos. Pero a veces sentíamos algo de paz, pero pronto esa paz se evaporaba. Pero esta vez, cuando estaba orando a Jesús, la paz vino y me envolvió. No era una paz creada por el ser humano. Era una presencia milagrosa de paz y un gran sentimiento de gloria llenó mi corazón. Salté de un brinco. Dije, oh Dios mío, algo ha pasado en mi vida. Desde ese momento tuve una gran fe en mi corazón. Sabía que iba a vivir, no a morir. Lo sabía. Aún así, seguía escupiendo sangre, tenía fiebre, pero en mi espíritu sabía que superaría la dificultad. El doctor me dijo que solo viviría de 3 a 6 meses, pero después de 3 meses aún seguía vivo. Y después de un año sobreviví y estaba completamente sanado. Desde ese momento tenía 17 años, ahora tengo 66 años, la tuberculosis nunca volvió a aparecer en mi vida. He estado sano durante todos estos años. Así que ese fue el significado de mi oración cristiana. En medio de mi necesidad extrema, Cristo vino y suplió mi necesidad. Luego fui al seminario bíblico y estudié, pero nuestros profesores no enseñaban cómo suplir las necesidades. Ellos enseñaban teología, filosofía y todas esas cosas. Y yo me sentía morir durante esos años en la escuela, porque en la escuela todo era solo teoría, no una realidad realmente. Y cuando entré al ministerio, cuando intenté ayudar a las personas a través de mi teología y teoría, no pude ayudarlas. Y me encontré con esta situación. Así que oré y oré y oré. El Espíritu dijo, así como yo suprimí tu necesidad, debes ayudarla a ella a suplir su necesidad a través de Jesucristo. Así que realmente me sentí preparado y fui a verla. Llamé a su puerta. Ella abrió la puerta de golpe y estaba muy enojada. ¿Por qué vienes otra vez? Le dije, señora, ¿quiere ver a su esposo sanado del alcoholismo? ¿Quiere ver a sus 9 hijos yendo todos a la escuela y recibiendo una educación adecuada? ¿Quiere tener salud? ¿Quiere tener un hogar higiénico? ¿Quiere tener esas cosas? Ella dijo, ¿quién podría darme ese tipo de hogar? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella preguntó, ¿dónde vive Él? Le dije, sígame. Y esta vez ella no se resistió. Salió, tomó el símbolo y me siguió. Y fuimos atravesando los sinuosos arrozales y finalmente llegamos a la vieja y desgastada iglesia de lona. Mi iglesia era una tienda de campaña de los marines estadounidenses. Ellos la usaron, la abandonaron y yo la tomé y la convertí en iglesia. Así que estaba de pie así. Había puesto una cruz improvisada en la parte delantera de la tienda.
y tiré unas cuantas esteras de arroz en el suelo. Así que es un lugar miserable, un campo de refugiados. Y me paré frente a mi iglesia tienda. Ella preguntó, ¿dónde está tu iglesia? Le dije, esta es mi iglesia. Ella levantó la lona, miró adentro y vio todos los colchones de arroz en el suelo. Me miró, se puso la mano en el estómago y dijo, oh. Y dijo, Señor, usted no está mejor que yo. Así que le dije, sí lo estoy. Le dije, yo necesito a Jesús tanto como usted. Jesús es la fuente de toda provisión. Y aunque estemos en esta situación, eso significa que aún más necesitamos a Jesús, porque la gente acomodada no necesita a Jesús. Pero como todos estamos en una situación terrible, necesitamos a Jesús para que supla nuestra necesidad. Y como fui muy práctico y pragmático en mi manera de acercarme a ella, aceptó y comenzó a asistir a nuestra iglesia. Oramos durante 3 meses por la sanidad de su esposo, y cada vez que orábamos, su esposo llegaba en estado de embriaguez. Y cuando entraba a la iglesia, el olor a alcohol lo envolvía. Él decía, oh pastor, desde que usted empezó a orar por mí, amo el alcohol más que nunca antes. Era todo sobre la modestia, y él se estaba burlando de mí. Pero seguimos orando, y después de 3 meses fue completamente liberado del alcoholismo. Luego, sus amigos estaban muy felices y finalmente consiguió un trabajo, recibió su salario y llevó un saco de arroz a casa. La familia se reunió, lloraron, y ella tomó 1/10 parte del arroz y dijo, una 10ª parte es de Dios. Luego la volvió a echar. No necesitamos este arroz. Luego otra vez. No. Entonces cuando Dios no nos bendiga, estaremos en una situación terrible. Ella tomó 1/10 parte para la familia. Y así, desde la tarde hasta la madrugada, ella la vertía y la volvía a echar. Luego, en la madrugada, llegó la hora de la reunión de oración y escuchó sonar la campana de la iglesia. Con valentía tomó el arroz y el dinero y fue caminando, llorando tan fuerte que se cayó muchas veces en el arrozal, recogiendo el polvo, el barro y el arroz. Cuando llegó a la iglesia, no pude ver nada de arroz que quedara. Se llevaron el barro. Y ella lloraba diciendo, Dios conoce nuestra situación. ¿Por qué querría Él quitarnos el arroz? Yo le dije, esto no es robar, 1/10 parte le pertenece a Dios, esa es posesión de Dios, no tuya, y si le devuelves a Dios lo que es suyo, entonces Él seguirá bendiciéndote. Así que en ese momento, ella siguió dando el arroz, llorando, y con la ayuda del gobierno le dieron un pequeño terreno, y consiguieron un préstamo y construyeron una bonita casa, y pudieron enviar a todos sus hijos a la escuela. Y ahora 3 de sus hijos son ministros, y eso cambió por completo la vida de su familia. Y yo dije, esto es el cristianismo. Esto no se trata de hablar de religión. El cristianismo debe ser práctico y pragmático. La iglesia debe levantarse y responder a las necesidades de la gente. Y así, al dar esperanza a la gente y satisfacer sus necesidades, ella es libre de irse. Sabes, estoy tratando desesperadamente de dar esperanza al corazón de las personas. No estamos viviendo en tiempos del Antiguo Testamento. Nuestro púlpito no está en el monte Sinaí, donde los dioses del juicio vienen y, resuena un juicio severo. No, nuestro púlpito está en el Calvario, donde Jesús colgó por nosotros en la cruz y nos dio el perdón, el amor y la misericordia. Así que a través de la bendición de Jesús, por la gracia redentora y la sangre de Jesucristo, hago todo lo posible por dar esperanza a la gente, esperanza a los pecadores, esperanza a los enfermos, esperanza a los desesperados, esperanza a los moribundos. Y al darles esperanza y brindarles ayuda práctica y paramédica, las personas se levantan, se encuentran con Jesús y superan sus dificultades. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda externa. Todas esas personas pobres, después de creer en Jesús, se levantaron y recibieron una tremenda esperanza,
sueños y fe, y trabajaron arduamente. Y hemos llegado a esta prueba. Ahora, hemos construido nuestra iglesia, la iglesia más grande del mundo. Tenemos capacidad para 12,000 personas y contamos con decenas de iglesias filiales. Estamos realizando servicios simultáneos a través del satélite. Y tenemos 600 misiones trabajando en todo el mundo. Y tenemos la montaña de oración más grande del mundo. Y también la mayor obra social. Estamos ayudando a jóvenes que, como saben, no pudieron ir a la escuela. Los traemos y les damos alojamiento gratuito y formación para que obtengan certificados como técnicos. Y operamos un hogar para personas mayores. Además, tenemos 2 universidades y publicamos un periódico cristiano diario. Tenemos una circulación de 1 millón de ejemplares cada día. Esto está teniendo una influencia tremenda sobre el gobierno, los empresarios y la sociedad, porque llevamos el Evangelio de Jesucristo junto con las noticias seculares. Poderoso. Y Dios simplemente abrió la puerta del cielo y derramó bendiciones sobre la iglesia, porque creímos en el Jesús viviente. Y creímos en Jesús, quien suple nuestras necesidades diarias. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay tantas personas oprimidas que vienen a la iglesia y al escuchar acerca de Jesús y aceptar a Jesús, nacen de nuevo y reciben la plenitud del Espíritu Santo. Creen en la palabra de Dios cuando oramos juntos y Dios interviene y ocurre el cambio de vida. Y no digo esto de manera jactanciosa, sino que humildemente quiero dar toda la gloria al Señor, que ahora tenemos más de 50,000 millonarios en nuestra iglesia. Y la mayoría de ellos llegó como personas pobres, pero a través de su fe en Jesús, Dios los ha estado bendiciendo. Así que he estado tratando de predicar el Evangelio de Jesucristo para dar esperanza a la gente. Y finalmente nuestra iglesia está creciendo porque estamos utilizando a los laicos, el sistema de células. Sabe, la gente viene a mí y me pregunta, ¿cómo maneja a 720,000 personas? Es fácil. Yo, tipológicamente hablando, digo que tengo el ministerio de Pedro, el ministerio de Santiago y Juan y el ministerio de Pablo. Sabe, hablando alegóricamente, Pedro fue llamado al ministerio mientras echaba la red. Y Santiago y Juan fueron llamados al ministerio mientras estaban remendando la red. Y Pablo fue llamado al ministerio mientras hacía tiendas. El ministerio de Pedro significa que no se pueden salvar almas con una caña de pescar. Pedro echaba la red de pescar y sacaba una gran cantidad de peces de una sola vez. Esto es el sistema celular. El sistema celular significa que se levanta a los laicos, se les entrena y se les ayuda a cuidar de 5 a 10 familias en su hogar. Esto es un movimiento de grupos pequeños. Entonces, una familia con su casa abierta, durante la semana se reúnen 5 a 10 familias juntas y tienen un servicio allí. Tienen testimonios, comunión y oración juntos. Y cuando la célula crece a más de 10 familias, se divide la célula y comienza otra célula y otra célula más. Así que ahora tenemos 50,000 diáconos y diaconisas. Todos ellos son líderes de célula. Eso significa que tenemos 50,000 sistemas celulares. Y estas células son como una red. Y yo lanzo la red sobre nuestra ciudad. Y al tirar de la red, entonces obtenemos muchos peces allí, muchas almas. Yo no gano almas una por una. Muchos cristianos laicos solo están calentando la banca, pero deberías movilizarlos. Deberías utilizarlos. Cuando especialmente vengo a América, Europa, la iglesia tiene miedo de usar a las mujeres, pero yo estoy usando a las mujeres. 2/3 de los líderes de células son mujeres. Las mujeres son trabajadoras maravillosas para el Señor. Y la mayoría de ellas forman parte de la iglesia. Y creo que la iglesia europea está perdiendo un tesoro tremendo porque no utiliza a las mujeres. ¿Sabes? Me sorprendí cuando vine por primera vez a Europa al ver que no se utiliza a las mujeres en la iglesia. En Corea, durante 5,000 años de historia, las mujeres no han tenido voz en absoluto. Pero la iglesia cristiana comenzó a liberar a las mujeres y a utilizarlas para el trabajo de la iglesia, porque están cubiertas por la autoridad del pastor. Y así
Bajo la cobertura de la autoridad del pastor, ellas pueden realizar cualquier trabajo delegado por el pastor. Así que en mi iglesia yo utilizo a las mujeres, y las mujeres son trabajadoras maravillosas. Las llamo telemujeres, porque las mujeres están hablando constantemente. Están hablando como si fueran un teléfono, así que las llamo telemujeres. Ellas hablan de Jesús donde quiera que van. Y ganan almas de una manera maravillosa. Y al usar a las mujeres y a los hombres juntos, nuestro sistema de células crece como una zarza ardiente. El fuego del Espíritu Santo arde a través de la sociedad. Y este sistema de células no solo funciona como un grupo de comunión, sino que de alguna manera es una seguridad social. Cuando tuvimos una gran inundación y muchas personas perdieron su hogar en el área de Seúl y los no creyentes, todos iban a escuelas y cines como un lugar temporal para quedarse. Pero a través de nuestro sistema de ventas, los absorbimos a todos en nuestra familia. Y ellos, en lugar de ir al cine o a la escuela, llegaban a casa a través del sistema, y todos aquellos que perdieron su hogar y tenían dificultades, fueron acogidos en hogares y los cuidamos. Así que, en realidad, sienten el gran amor de Dios a través del sistema de células, y por medio de este sistema estamos tocando a la sociedad y a nuestros miembros. Y el sistema de células es como una telaraña de amor. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que un cristiano que viene a tu iglesia no se vaya de ella? Por supuesto, les gustaría irse de nuestra iglesia, pero fueron atrapados por el sistema de células. Te voy a contar un ejemplo. Una líder de célula, una señora, era maravillosa y excelente, y su vecina y su familia tenían problemas por el hijo hippie. Y la familia lloraba por el hijo hippie, pero esta líder de célula lo conoció, oró por él y le mostró amor. Se convirtió y comenzó a asistir a las reuniones de ventas. Así que naturalmente la líder de célula invitó también a los padres a asistir a la reunión de célula, y ellos asistieron. Disfrutaron los testimonios, disfrutaron la comunión y la oración. Luego dijeron, vamos a nuestra iglesia, hermana. Nuestro pastor predica un mensaje maravilloso. Vamos. Así que, por agradecimiento a la líder de célula que cambió a su hijo, acompañaron a la líder de célula juntos a la iglesia. Pero, ya sabes, nuestra iglesia es una iglesia pentecostal, no somos una iglesia anglicana. La iglesia anglicana es más o menos muy silenciosa y solemne, pero nosotros somos ruidosos. Sí. Así que estábamos aplaudiendo, cantando y alabando con alegría al Señor. Sí. Como suponíamos que la iglesia era un lugar solemne, pero esto es tan ruidoso como un mercado. La gente está gritando y llorando y dicen, nos encanta el sermón, pero no nos gusta venir a esta iglesia. Esta iglesia, mejor no vengamos. Pero la líder de célula los tenía atrapados. Cada sábado ella llamaba a la familia. Mañana es domingo, no hagan ningún plan, los espero frente a su casa, vamos a la iglesia. Así que finalmente ya no pudieron soportarlo más. El esposo y la esposa tomaron la decisión de mudarse de esa zona. Entonces contactaron a un agente inmobiliario y vendieron la casa en secreto y se mudaron a otra parte de nuestra ciudad. Y cuando la líder de célula llegó, sin saberlo, ellos ya se habían ido. Así que fue al ayuntamiento y encontró la nueva dirección a donde se habían mudado. Ella consiguió la nueva dirección el domingo y la entregó en la oficina administrativa de nuestra iglesia. Y la oficina administrativa la ingresó en nuestra computadora. Y nuestra computadora proporcionó la información sobre la líder de célula que estaba llevando a cabo el sistema de células en la nueva zona, donde ellos se habían mudado. Así que le dieron la información a la líder de célula. La familia de esta zona se mudó a tu zona y ahora está bajo tu responsabilidad. Ve tú. Así que se mudaron a esta otra parte de la ciudad y se acomodaron tranquilamente, diciendo, ahora estamos lejos de esa iglesia. Son personas maravillosas, pero no nos gustan y ahora estamos seguros aquí. Entonces escucharon que llamaban a la puerta y cuando la pareja salió a abrir, había docenas de personas llevando flores y velas. Dijeron, bienvenidos a nuestra zona.
¿quiénes son ustedes? Oh, somos los líderes de ventas, los miembros de ventas de la iglesia. Lloraron. Todos entraron a la casa, la decoraron con flores, los amaron, los abrazaron y tenían el ministerio de ventas. Dijeron, ahora no podemos evitar esta iglesia. Si queremos evitar esta iglesia, tendríamos que emigrar a Estados Unidos o al cielo. Entonces dijeron, si no podemos evitarlo, entonces actuemos a tiempo completo en esta iglesia. Así que vinieron y recibieron capacitación para líderes de ventas. Ahora son maravillosos líderes de ventas en nuestra iglesia. Están atrapados en la telaraña del amor. Si tienes este sistema, la gente viene a la iglesia y no puede irse de la iglesia. En general, en muchas iglesias, muchos nuevos conversos están llegando, pero muchos también se van por la puerta trasera. Debes cerrar la puerta trasera. ¿Cómo lo haces? Con la telaraña del amor. Con amor los mantienes, así que la iglesia debe aumentar y crecer. Y al usar a los laicos, ya sabes, todos esos hombres y mujeres cristianos, laicos, que tienen el deseo de trabajar para el Señor, ellos tienen un lugar donde servir. En una iglesia tradicional, aunque tengan el deseo de trabajar para el Señor, no tienen lugar excepto como maestros de escuela dominical o algo por el estilo. Pero solo tienes a ciertos que pueden servir. Pero cuando tienes el sistema de células, si tienes el deseo, empiezas desde tu casa. Abres tu casa y comienzas a invitar a los vecinos y empiezas a tener reuniones. Y tú ve, entra al ministerio. Así que el movimiento de grupos pequeños o el sistema de células está prosperando en nuestra iglesia, en Corea, en la iglesia anglicana, en la iglesia católica, en otras iglesias protestantes. Todos estamos implementando el sistema de células. Y así estamos teniendo el ministerio de Pedro. Luego necesitamos el ministerio de Santiago y Juan. Santiago y Juan fueron llamados mientras remendaban las redes. Sabes, el sistema de células aquí se rompe. Los líderes de células se enferman, o el líder de célula se muda a otras ciudades, y el líder de célula se relaja y se vuelve perezoso y abandona el sistema de células. Entonces la red se rompe y todo el banco de peces se escapa por el agujero. Así que de inmediato debes ir a ese lugar y remendar la red rota. Y para hacer eso contrato a muchos ministros, 600 ministros. Ellos son los Jacobo y Juan. Ellos están remendando la red. Yo los asigno a ciertos grupos de células y ellos los vigilan constantemente. Y si algún líder de célula se ausenta y su red está rota, entonces este ministro debe ir a remendar ese lugar. Luego la misión de Pablo, yo soy Pablo porque soy fabricante de tiendas. ¿Sabes? Cuando traen todos los peces a la tienda, entonces yo los alimento. Los alimento con la palabra de Dios. Y el pastor no debería andar por ahí ganando almas y visitando casas y haciendo ese tipo de cosas. Soy pastor de 750,000 personas, pero tengo una enorme cantidad de tiempo. Viajo por todo el mundo casi cada mes realizando reuniones. Y cuando estoy en casa, aproximadamente 2 días a la semana, salgo a jugar golf. Y ellos dicen, ¿de dónde sacas el tiempo? Delego mi ministerio a mis asociados, a mis laicos. ¿Sabes? Los líderes de célula, ellos visitan los hogares, ellos alaban y mis asociados van y restauran la célula rota. Mi trabajo es predicar, suministrar la palabra de Dios. Así que leo las escrituras, estudio, oro y descanso y luego continúo con la obra de Dios. Así que estas 750,000 personas no se convierten en ninguna carga en mi vida gracias a los líderes laicos, a los cristianos laicos que trabajan junto conmigo. Y ahora comencé el ministerio de células en 1964 por primera vez en el mundo, pero ahora en todo el mundo este movimiento de pequeños grupos se está expandiendo como un reguero de pólvora. Y esta es la respuesta. ¿Cómo dar el ministerio a los laicos? ¿Cómo trabajar junto con los laicos para lograr el crecimiento de la iglesia? Y a través de estos 7 medios, Dios me ha estado bendiciendo a mí y a mi ministerio durante 44 años. Y Dios ha dado esta tremenda iglesia libre y le doy toda la gloria a Dios. Y este es mi sencillo testimonio. Parte de mi testimonio puede que ustedes estén de acuerdo y parte de mi testimonio puede que no estén de acuerdo. De todas formas, quiero ser una bendición para ustedes. Dios los bendiga.
Muchas gracias. David Yonggi-cho nos dejó un legado mucho más grande que una mega iglesia. Nos dejó la certeza de que una vida llena del Espíritu, sostenida por la oración diaria y guiada por visiones espirituales, puede cambiar el curso de una nación y aún más puede despertar continentes enteros. Su impacto en Latinoamérica no fue casualidad, fue el fruto de una fe que traspasó culturas, idiomas y sistemas. El mundo espiritual donde operan la fe, la imaginación y el poder creativo de Dios sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. Él nos enseñó que la oración no es solo petición, sino creación, que el Espíritu Santo no es una doctrina, sino una persona viva que anhela guiarnos en cada paso. ¿Y tú? ¿Estás soñando los sueños de Dios? ¿Estás construyendo con Él en la dimensión donde todo comienza? Esta historia no es solo para admirarla, es para inspirarte. Si Dios pudo usar a un joven sin recursos, con tuberculosis en la Corea de la postguerra, ¿qué no podrá hacer contigo si deseas creer, orar y obedecerle? Hoy es el día para retomar la visión, para escuchar al Espíritu y para caminar por fe en la dimensión donde lo imposible se hace realidad.